Señor. Amén. Amén. Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí. Amén. Amén. Cara rica. Ver a los hermanos, mis hermanas. Amén. Oh Señor Jesús. La última vez que estuvimos aquí fue en el mes de febrero, ¿verdad? También el día domingo tuvimos una rica comunión aquí en la tarde. Varios de los hermanos estaban presentes. Y de esta vez vamos a estar aquí hasta el próximo lunes. Entonces vamos a estar todos los días aquí y todos esos días vamos a tener algún tipo de comunión, reunión, actividad, ¿verdad? Sea por casa, sea por algunas congregaciones que nos invitaron. También el día viernes habrá una reunión aquí, una charla aquí en el Bucafé para matrimonios, ¿verdad? Y el domingo en la tarde también habrá una 3:30 de la tarde. Una comunión nuestra aquí nuevamente en el Bucafé, todos nosotros juntos. Amén. Amén. Y esperamos que esos días sean de bastante provecho. Amén. ¿Verdad? Estamos aquí para que ustedes nos aprieten y hagan Más aceite. eso, que salga aceite. Pues estamos a disposición para reunión, comunión, ¿verdad? Con los hermanos. Creo que hay alguna programación, ¿verdad? Sí. Sea de comunión. Pero cualquier otra situación, converse con los hermanos para que coordinemos. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Pues en esta noche quiero compartir con ustedes sobre la filiación. Es un término no muy conocido porque a la verdad tenemos una dificultad de traducción, ¿no?, de la Biblia en español, y por eso el término filiación es bíblico, pero por otro lado no está en nuestra versión en español. Es lo que vamos a ver, y es un tema extremadamente importante, vital. Nosotros saber, conocer, vivir, ¿verdad?, y practicar la realidad de la filiación. Dios nos va a llevar a la realidad de la filiación. Y eso es un tema que tampoco es tan tratado, tan hablado, pero esperamos que por la misericordia del Señor podamos transmitir algo para ustedes en esta noche. Espero hacerlo de la mejor manera posible. Espero que ustedes tengan la mente abierta, un entendimiento para poder recibir la palabra del Señor con un espíritu fuerte, pero también con una mente sobria. Amén. Yo vengo ahorita de Ecuador y hemos estado prácticamente 10 días en Ecuador y hemos tenido más de 10 reuniones sobre la filiación. Entonces, claro, no vamos a poder abarcar aquí todo, pero esperamos poder transmitir algunos aspectos de la filiación. Amén. Entonces, primero, hemos leído aquí Romanos capítulo 8. En la Biblia 3 veces aparece la palabra Abba Padre, que hemos cantado el himno, y aquí también está esa palabra por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, Abba Padre está aquí, está en el libro de Gálatas capítulo 4, y también está en el Evangelio de Marcos. Después ustedes van a ver con más detalle la palabra Abba Padre. Y en esas porciones aquí nos habla, porque todos los que son guiados, Romanos 8:14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Eso es una cosa muy importante. Primero hay que aclarar que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero un hijo de Dios es alguien que ha nacido de nuevo. Aquel que nació solamente de sangre y carne, él no es hijo de Dios. Él es una criatura de Dios. Es muy común la gente afuera, incluso los católicos, decir: todos somos hijos de Dios. No es cierto. Para ser un hijo de Dios,
tiene que nacer de nuevo. Por eso, yo quiero que ustedes, si tienen la Biblia, me acompañen, por favor. Creo que es bastante importante que ustedes tengan una base de la palabra. La palabra en esta noche no va a ser una palabra emocional, emocionante, ¿verdad? Pero sobria, para que tengamos una base y seamos aclarados de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, vamos a encontrar que ahí dice, pero antes de eso, para entender mejor ese contexto, el versículo 10 dice que Él en el mundo estaba. ¿Quién? Jesús estaba en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, este antecedente es muy importante. Primero, Dios creó al hombre para Él, pero alguien vino y usurpó al hombre, es el diablo, es Satanás. Él robó al hombre. Y como Él robó al hombre, el hombre empezó a estar en las manos del diablo. Pero eso no era algo legal, fue algo ilegal. Él nos robó de Dios. Y el diablo hizo del hombre esclavo. Por eso el hombre es esclavo del pecado. Y el hombre está sujeto al diablo. Y una de las cosas que él está sujeto al diablo es por el miedo de la muerte. Entonces el diablo tiene control sobre las personas y hace de las personas sus instrumentos. A tal punto que ese versículo nos muestra que cuando Jesús vino, dice que en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Es como decir, Él es dueño de una casa, de una hacienda, de una mansión, ¿verdad? Pero Él se va de viaje, cuando Él vuelve de viaje, otros tomaron la hacienda y no lo conocen. Él dice, no, eso es mío. Pero la gente dice, no, no, eso no es tuyo. Y no lo reconocen. Todo fue creado por el Señor. Pero el versículo 12 dice lo siguiente, más. Aleluya. Más a todos. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, más a todos. Amén. Los que le recibieron. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Todos los que le recibieron. Aleluya, porque ese versículo empieza con ese más. Ese más es igual que un pero, ¿verdad? Los suyos no lo recibieron, pero más hubo algunos. Todo lo que le recibieron. Aleluya. Todos los que le recibieron. Creen en su nombre. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Estos les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. De verdad, hermano, que esto es algo tremendo. Llegar a ser un hijo de Dios es algo tremendo. Sí. No cualquiera puede ser hijo, ¿verdad? Las que son madres, que saben que es una cosa muy distinta. Cuando usted ve un niño y cuando usted da a luz a un hijo. Los padres, nosotros también, aunque nosotros no sufrimos el proceso del embarazo, ¿verdad? Pero cuando uno se convierte en padre, es algo maravilloso. Es algo indescriptible, indecible. Hasta cuando uno se convierte en abuelo, hay que comprarle un babero, ¿verdad? Porque hay un sentimiento, ¿verdad? Yo no soy abuelo, pero mi hermano Julio aquí es abuelo ya, ¿verdad? Y el hombre para hablando de su nieto, muestra la foto de su nieto y tal, ¿verdad? Entonces, Un abuelo joven. es un abuelo joven. Con pelo todavía. ¿Qué quiso decir con eso? ¿No? Defendiéndome. Eso. Pero la verdad que
y llegar a ser un hijo de Dios, hermano, es algo más tremendo. Es más tremendo todavía. Hay una historia que ilustra bastante eso. Que había un niño que había construido un barquito de madera. Y el niño, cuando construyó su barquito, jugaba, cuando llovía, él jugaba con su barquito ahí en la calle de su casa. Pero un día llovió mucho y mucha agua bajó y su barquito se fue. Entonces él empezó a llorar mucho porque dio mucho trabajo a ese niño hacer ese barquito. Y un día él pasa por una tienda y ve el barquito en la vitrina. Y él va al dueño de la tienda y dice: Señor, ese barquito es mío. Y el dueño dice: no, ese barquito es de la tienda. No, yo lo construí. Ahí está mi marca, están mis iniciales en ese barquito. No, ese barquito es de la tienda. Si usted lo quiere, usted lo compra. Si no, lo deja ahí. Y ese niño se quedó muy triste porque lloraba por ese barquito. Y fue y se juntó platita y todos los días propina y tal, hasta que fue allá a la tienda y dijo: Señor, aquí está la plata. Quiero comprar ese barquito. Y cuando él agarró el barquito y dijo: barquito, tú eres mío 2 veces. Primero, porque te creé. Segundo, porque te compré. Amén. Amén. Nosotros somos de Dios ahora 2 veces. Amén. Aleluya. Primero, porque nos creó. Amén. Y segundo, porque ahora Él nos compró. Amén. Entonces nosotros fuimos comprados por el Señor. Amén. Creo que estamos viendo la consagración esos días, ¿verdad? Sí, amén. La base de la consagración es que fuimos redimidos. Sí, amén. Fuimos comprados por el Señor. A todos los que le recibieron, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde hay una confusión en la traducción de la Biblia. Volviendo allá a Romanos capítulo 8, ¿verdad? Versículo, habíamos leído el versículo 14, ¿verdad? Pero el 15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira, esa palabra adopción es una palabra inadecuada, porque nosotros no fuimos adoptados por Dios. O sea, una cosa es ser adoptado. Una persona que es adoptada no tiene su vida, no tiene su ADN, o sea, no tiene nada de él, ¿verdad? Pero uno, cuando nace de Dios, somos engendrados de Dios. Amén. Y ese es el mayor milagro del universo. Que un pecador se pueda convertir en verdaderamente hijo de Dios. Amén. Claro, eso. Juan 1:13. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de Amén. voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Repite. Los cuales no son engendrados de sangre, De ni de voluntad de ni voluntad carne, de varón. ni de voluntad de varón, Amén. sino de Dios. Aleluya. Juan 1:13. Entonces el 12 leímos, el 13 ahora confirma que nosotros somos hijos engendrados. Sí, sí. Amén. Es muy distinto de un hijo adoptado. Muchos hijos que a veces son adoptados desde niñitos, ¿verdad? Y cuando son adultos se les revela que no son hijos verdaderos. Esos hijos tienen conflictos, tienen problemas, decepción y quieren conocer a sus papás verdaderos, ¿no? Nosotros no somos adoptados. No. Yo creo en la palabra de Dios, Sí. que yo nací de Dios. Amén. Porque Juan nos dice que fuimos engendrados de Dios. Amén. Por eso es que Romanos capítulo 8 nos dice: por eso podemos clamar Abba Padre. Amén. Solo puede ser Abba Padre alguien que realmente es hijo. Amén.
Porque la palabra Abba Padre es Padre, Padre. Es una palabra griega, ¿verdad? Es como decir papá, papito, papá, papito. Papi. Entonces, Aleluya. por más que usted quiera a alguien, si él verdaderamente no es su papá, usted no puede hablarle papá. ¿Verdad? Por ejemplo, usted puede tener un tío muy cercano que le cuide y todo eso, pero si si el tío le dice, ya pues, dime papá. O sea, esa persona como que no sale. Papá, no sale. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque no es su papá. Pero aquí, los que han sido engendrados, por eso Romanos es maravilloso, ¿verdad? Amén. Dice que no recibimos un espíritu de esclavitud Para vivir en temor. sino que habíamos recibido aquí espíritu de, en vez de adopción, Filiación. la mejor traducción aquí es filiación, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, un adoptado no logra decir papá, No, porque no tiene la sangre de él. porque no tiene la sangre de él, exactamente. Y aquí es muy claro, recibimos un espíritu de filiación, esa sería es la mejor traducción de la palabra griega que vamos a explicar, por el cual, por eso es que clamamos Abba Padre. Y mira que el versículo siguiente, que es el 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. O sea, la Biblia es clarísima. Aleluya. Yo no soy un hijo adoptado. Incluso el mismo espíritu da testimonio con mi espíritu que soy hijo de Dios. Amén. Por eso yo clamo Abba Padre. Y cuando clamo Abba Padre, el espíritu da testimonio con mi espíritu Amén. que soy hijo de Dios. Seguridad. Yo me siento muy bien cuando digo papá. Amén. Papá celestial. Amén. Papito. Amén. Abba Padre. Amén. Ahora, ¿por qué? Mi guapirulo, le digo yo. Aleluya. Mi papito. Ahora, ¿por qué se tradujo la palabra adopción? Esa palabra en el griego es huiostesia. Quisiera que ustedes realmente, a pesar de no saber griego, ni yo sé griego, pero algunas palabras sabemos. Pero esa palabra es muy importante de aquí en adelante. Huiostesia. Existen dos palabras para hijo en el griego. Una es teknon y la otra es huios. Teknon, aunque en nuestra Biblia traduce todo como hijos por lo general, pero hay una diferencia entre esas dos palabras. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando llama a los hermanos, dice hijitos míos. Esa palabra hijitos es teknos. Entonces esa palabra teknos se aplica a niños, hijo pero pequeños, infantes. Y la palabra huios se aplica a hijos pero maduros, Amén. hijos mayores, ¿verdad? Entonces, y esa palabra que fue traducida como adopción, huios decía, huios es un hijo maduro y tesia significa posición. Entonces es una posición de hijo maduro. Y esa palabra es una palabra difícil de traducir. Entonces, posición de hijo, o sea, los traductores agarraron así: hijo maduro, posición de hijo, adopción. O sea, fueron por la lógica que el que tiene posición de hijo no es hijo. ¿Entiende? Pero no es eso lo que la palabra griega quiere decir. La palabra quiere decir un hijo llegado a un estado de madurez, un hijo maduro. Entonces, aquí dice, ¿dónde estamos?
Amén. Recibimos un espíritu de filiación por el cual clamamos Abba Padre. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a Efesios. A ver si me puede acompañar. Les dije que hoy vamos a leer la Biblia. Amén. Y espero que ustedes no olviden esa reunión y no olviden esa palabra. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 1. El versículo 4. ¿Encontraron? ¿Encontraron? Efesios capítulo 1, versículo 4. Oh Señor Jesús. Amén. Bien. Ahí dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para, ahí nuevamente, a ser adoptado hijo. Esa palabrita es filiación. Entonces ya vamos a leer filiación. En amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí también es la palabra Julio decía. Hermano, quiero que realmente el Señor pueda traer luz para ustedes. Amén. Que ustedes puedan, el Señor pueda abrir los ojos de sus corazones. Amén. Para entender esa palabra, y Dios puede dar una revelación, cosa que solo Dios lo puede hacer. Mire que aquí es algo tan maravilloso. Dice, Pablo empezó en el versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No son bendiciones físicas, no son bendiciones materiales, dice bendición espiritual en los lugares celestiales. Y él empieza diciendo cuál es la primera bendición. La primera bendición en el versículo 4 es según nos escogió en Él. ¿Sabe cuál es la mayor bendición? La primera. Haber sido escogido. Amén. ¡Aleluya! Dios nos escogió. Eso es algo maravilloso. Significa que si Dios me escogió, a otros me escogió. ¿Cierto? Es igual que cuando usted va a un supermercado, hay un montón de paltas ahí y usted escoge una palta. Aguacate, perdón. Palta dice allá en Perú, ¿verdad? El aguacate. Entonces va hablando de papa, ¿ya? Usted va al supermercado, hay un montón de papas y usted escoge una papa, escoge otra y la del costado no, la otra no. Son las mismas papas, pero ahí se quedan. Claro, ahí se quedan. Y solamente usted, las que usted escogió, las va a llevar a su casa. Aquí dice que Dios nos escogió. Amén. Quiere decir, mi hermana, ¿cómo es su nombre? Mari. Que cuando Dios, mucho antes que usted naciera, aquí dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que Dios creara el mundo, Dios ya había visto a Mari. Sí, amén. Ah, ¿verdad? Mari ya existía en el corazón de Dios. Amén. Porque Dios no podía escoger algo que no existía, ¿verdad? Entonces, Dios escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que allá Dios dijo, ok, quiero a Mari. Ay, qué lindo. A la Juana que está acá no. Un ejemplo, ¿verdad? Yo digo, no, a la Juana no, a la Estefanía no, yo quiero a Mari, amén. Ahora quiero a Ana, a la María acá no. O sea, Dios nos escogió. Significa que si Él me escogió a mí, Él, ¿cómo es la palabra? Él rechazó a otros. Entonces, hermano, la primera gran bendición es que Él nos escogió. Amén. Alabado sea el Señor. Ese es un motivo de alegría, de gozo, de adoración, porque Él nos escogió. Nos escogió. ¿Y por qué me escogió? No sé. No sé qué vio eso. Revelación. No sé.
Hermano, hay gente mejor que yo. ¿Verdad? Hay gente más guapa, más inteligente, más adinerada, pero no sé, pero Dios me escogió. Amén. Aleluya. Estoy contento por eso. Amén. Porque Dios me escogió Amén. antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahí viene. ¿Para qué Él nos escogió? Primero, para que fuésemos santos. Santos es ser separado. No vamos a tener tiempo hoy de entrar en eso, pero ser santos. Segundo, y santo y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice que en amor, y una atmósfera de mucho amor, Sí. realmente en el amor de Él, habiéndonos predestinado para la filiación. Entonces, esa es Mediante Jesucristo. esta, digamos, es la tercera bendición que hay aquí, Sí, amén. ¿verdad? Primero Él Nos escogió. nos escogió en Él, ¿verdad? No se parece. Nos separó, Sí. ¿verdad? Santo y sin mancha. Ahora, en amor, Él nos predestina. Sí. Sí, amén. O sea, Él nos pone un destino, Una meta. Amén. ¿verdad? Él determina algo para nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Él nos predestina? Una maldad. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino es la filiación. Un hijo maduro. Yo sé que muchos de nosotros pensamos, mi destino es el cielo. Un momento. Antes, vamos a ver aquí lo que la palabra de Dios nos muestra. Sí. Que Él nos predestinó para la filiación. Es decir, para llegar a ser un hijo maduro. Para ser un hijo maduro. Alguien que tiene crecimiento. Entonces, cuando esa palabra predestinar significa premarcar. Marcar de antemano. Entonces, es decir, que a Mari, Dios puso una marca. A Ana, Otra puso más. otra marca. A todos nosotros, Sí. Dios puso una marca. Aleluya. Así es. Y esa marca es una marca invisible. Solo Él la puede ver. Pero Dios la ve. Amén. Él solo la Los puede ver. ángeles lo ven. Amén. Hasta el diablo lo ve. Así Sí. es. Amén. Así es. Pero hay una marca en nosotros que estamos marcados. Aleluya. Tenemos un No derecho. marcados para morir, No. pero marcados para ser un hijo maduro. Así es. Amén. Amén. Aleluya. Somos marcados para madurar. Amén. Ese es nuestro destino. Ser hijos maduros. Aleluya. Oh Señor Jesús. Amén. Me dijo maduro. Amén. Amén. ¿Me están acompañando, hermano? Sí, amén. ¿Sí? El Señor pueda realmente arder eso en nuestros corazones. Amén. Me dijo Que maduro. Dios, ese Dios tan maravilloso, Filiación. me escogió y me predestinó Para ser No. heredera. ¿ah? Para ser heredera. para ser una hija madura, para la filiación. Y es muy extraño, muy raro que no se hable tanto de eso, no se hable de filiación. Si aquí la palabra de Dios nos muestra que la primera cosa antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas, Dios nos premarcó para la filiación. Filiación. ¿Qué más? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Aleluya. Bueno, el más puro afecto de la voluntad de Dios es que usted sea una hija madura, Amén. que usted sea un hijo maduro de Dios. Amén. Esas es las ganas de este Padre. Amén. Sí. Nosotros tenemos padres naturales Sí. y también somos padres, algunos. Y un padre tiene anhelos, tiene expectativas. Amén. Así es. Quiero que mi hijo estudie, que mi hijo trabaje, que mi hijo sea profesional, que mi hijo se case bien,
que mi hijo tenga muchos hijos, que serán mis nietos. Y así, o sea, uno tiene expectativas, ¿verdad? Ahora, nuestro papito celestial Amén. también tiene expectativas. Sí, amén. Lo que Él espera es vernos hijos maduros. Amén. 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 Nuestro papito no está esperando verte llena de plata. Lo que Él realmente desea es verte madurar. Amén. Que usted Amén. sea una hija madura de Dios. Amén. Que seamos hijos maduros de Dios. Dios nos predestinó para la filiación. Muy bien. Vamos ahora a volver a Romanos, capítulo 8. Amén. Me están acompañando, ¿verdad? Sí, amén. Amén, amén. Aleluya. Muy bien. Ahora, el versículo 16 que hemos leído, que somos hijos de Dios. Ese versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Que somos hijos. Esa palabrita hijos, de que somos hijos de Dios. Esta palabrita hijos es tecno. Tecno no es un hijo pequeño, es un infante. Entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que soy hijo, pero esa palabrita que soy un hijo pequeño. Pero no importa si soy hijo grande, hijo pequeño, soy hijo. Sí. ¿Verdad? Eso es lo importante. Entonces, pero aquí muestra que es un hijo pequeño de Dios. Cuando el Espíritu tiene que recordar que somos hijos de Dios, es cuando olvidamos que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu tiene que dar testimonio a nuestro espíritu: tú eres hijo de Dios. Amén. Eso se aplica cuando, por ejemplo, usted va a un lugar donde no debías ir. Supongamos que mi hermano Milton, ¿verdad? Sí, suena la campana. Mi hermano Milton, medio, es una suposición, claro, ¿no? Él va ahí a una, acá dice, discoteca. ¿O qué? Aquí arriba, sube. Ah, ¿cómo se llama? La nena, ¿no? La nena. Ah, claro. Un día dijo: yo voy a ir por San Pedro. Pensamos que él iba a Bucafé, pero él subió a la nena y se mete adentro para que nadie lo vea. Pero yo Y no la está bien. nena está ¡pum! Ahí el Espíritu, el mismo Espíritu da testimonio a su Espíritu, y como si dijera: Milton, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Tú eres hijo de Dios. Amén. El Espíritu mismo da testimonio que es hijo de Dios. Él empieza a sentirse mal allá. Así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a recordarle: eres hijo de Dios. Amén. Así es. Cuando vamos a hacer algo que un hijo de Dios no debía hacer, el Espíritu hace recordar: Así es. eres hijo de Dios. Amén. Amén. ¿A quién el Espíritu da testimonio? A los tecnos, a los hijos pequeños que se olvidan alguna vez de que son hijos de Dios. Entonces el Espíritu tiene que recordarla. Amén. ¿Ya recordó? Amén. Amén. Para mí. Eres hijo de Dios. Amén. Ahora, el versículo 14. Versículo 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa palabra hijos aquí es huyos. O sea, ya no es la palabra hijito, tecnón. La palabra huyos, que es un hijo maduro. Entonces ustedes ven que en el versículo 16 era hijito, y el Espíritu tiene que recordarte que eres hijo de Dios, pequeño, pero eres hijo de Dios. Pero en el versículo 14 hay otra característica. Un hijo maduro
aquí dice, son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la característica de un hijo maduro? Que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, un hermano, un hijo de Dios, que se deja guiar por el Espíritu, ese ya es un hijo maduro. Y es interesante que aquí dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esta construcción gramatical es diferente. Es una llamada construcción pasiva. Ya después vamos a ver mejor eso. Por ejemplo, vamos a llamar a Milton. Ven. Ahora sí como ellos. Esta es. Ya. Como huíos. Hay una diferencia aquí. Milton es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quién es guiado? Milton es guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. Es lo que dice aquí. Es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la otra forma de decir? El Espíritu de Dios le guía a Milton. Parece lo mismo, ¿verdad? El Espíritu de Dios guía a Milton, y la otra es que Milton es guiado por el Espíritu de Dios. En el primer caso, el Espíritu guía a Milton, no necesariamente es de acuerdo a la voluntad de Milton. El Espíritu guía a Milton, aunque a veces sea algo forzado. Es como un niño cuando va al mall. Usted va al mall con su niño, ¿verdad? Y tiene que jalarlo, porque el niño, mamá, quiero eso. No, vamos para acá. No, yo quiero eso. Y ahí usted dice, no, hazte duro. Ven. Hay que jalarlo. Entonces, el Espíritu guía a Milton. A veces quiere decir que Milton no quiere. Él no quiere hacer la voluntad del Padre. Pero el Padre tiene que jalar. Entonces el Espíritu guía a Milton, es decir, el Espíritu actúa. Pero aquí, Milton es guiado por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, es decir, que él es la persona activa. Es aquel niño que dice al papá, papá, ¿dónde quieres ir? Papá, yo quiero seguirte. Sí, amén. Por amor. ¿Qué quieres hacer, papá? Entonces, muchos hijos de Dios hoy, aun cuando el Padre los está jalando, ellos están, no quiero resistir. No, yo quiero eso. Y el papá te quiere llevar a otro lado, no, pero yo quiero eso. ¿Por qué? Porque son hijos pequeños, hijos infantiles. Pero el hijo juicioso, un hijo maduro, es aquel que dice, papá, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Vamos. Yo quiero ir contigo. Amén. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso. Amén. Aunque no sea mi voluntad, pero yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Entonces estos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién es guiado por el Espíritu de Dios? Es juyos, hijos maduros. Y por eso que después viene la palabra juyos decía. Ahora, versículo 17. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Uno cuando es hijo, ya es heredero. Amén. El hecho de ser hijo ya es heredero, Sí, por el No. ¿verdad? Pero mientras él es niño, él no puede usar, él no puede disfrutar, él no puede gerenciar aún la herencia, mientras él sea menor, ¿verdad? Nuestra hermana Catalina tiene un hijito, ¿verdad? Aaroncito, ¿verdad? Ella no puede aún
dar todas las riquezas que ella tiene para los hijos. Porque él es un bebito, no tiene madurez. No sabe qué hacer. No sabe aún qué hacer, ¿verdad? Ahora, yo siempre digo, mis hijos ya tienen una herencia garantizada, mis deudas, ¿no? Las deudas. No, bueno. Ya nació debiendo, ya nació debiendo. Entonces, oh Señor Jesús, ella es heredero, pero aún no puede ejercer, no puede disfrutar de eso. Entonces, si hijos, también herederos. Essa palavra hijos también es tecno. ¿Qué quiere decir? Que si soy hijo, ya soy heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero la continuación del versículo es la que cambia las cosas. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo soy hijo, soy heredero. Amén. Entonces uno piensa, ya soy heredero, ya no hay que hacer nada. Pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Nos muestra que para madurar, yo debo pasar por sufrimientos. No hay como madurar sin pasar por sufrimientos. En la vida humana es así. Nuestra vida humana pasamos por sufrimientos. Hemos pasado la adolescencia. Duele crecer. Hemos pasado por la aborrecencia. Hemos pasado, o sea, uno sufre. El proceso de madurez cuesta. A veces cuesta, bueno, cosas que uno hace, apegos, uno se choca con cosas, pero todo hace parte. Humanamente hablando, biológicamente, uno pasa por cambios también en nuestra madurez psicológica, todo también pasa. Entonces, sin sufrimientos, uno no logra madurar. Por eso aquí dice, si es que padecemos, pero usted no padece solo, padece juntamente con Él. Amén. Yo siempre digo que hay dos maneras de sufrir. El sufrimiento que usted no gana nada y el sufrimiento que usted lo aprovecha. Hay un sufrimiento que usted no aprovecha nada. Pues los mundanos sufren. ¿Aprovecha algo? Nada. Siguen sufriendo sin Cristo, ¿verdad? Sin esperanza y no aprovecha nada. Así es. Pero nosotros, cuando sufrimos con Cristo, padecemos juntamente con Él, estamos madurando. Así es. Amén. Queramos o no queramos. Eso, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, si usted quiere ser glorificado, si usted es un hijo que quiere llegar a ser orgulloso, que quiere madurar, tiene que pasar por padecimientos. Sí. No es que vamos a buscar sufrimiento. Decir, Señor Jesús, hazme sufrir. No. Por favor, ¿no? Y cuando usted esté en sufrimiento tampoco va a decir, uy, ahora estoy sufriendo. No. ¿Verdad? Pero debemos estar conscientes, claros, que cuando pasamos por dificultades, debemos pasarla juntamente con Él. Sí. Por ejemplo, a veces usted disciplina a un niño, ¿verdad? Y a veces él Patalea y no sirvió para nada. No. Pero si usted disciplina a veces a su hijo, lo llama, le explica, mira, hiciste eso está mal, por eso va a tener tal castigo, ¿verdad? Entonces, él, al pasar por el castigo,
Él va a estar sufriendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a estar aprendiendo y va a crecer. Así es. Entonces depende mucho, cuando pasemos por situaciones difíciles, cuál es nuestra actitud. Una actitud que debe llevarnos a la madurez, o una actitud de patalear, de un infante. Ahí usted sufre Actitud infantil. y no pasa nada. Usted sufre y no gana nada. No sé quién dijo algo de exprimir el aceite. Yo. Ah, fue usted, ¿verdad, Amanda? Sí, sí. Incluso hay una canción que tenemos, es que si se exprime la oliva, No se se debe producir. Si no se exprime la oliva. Si no se exprime la oliva, no va a haber aceite. Entonces, eso es lo que oramos al Señor. Señor, si usted me exprime, que salga aceite. Amén. Si se exprime la uva, que sale Buen vino. buen vino. Amén. Entonces, que realmente al pasar por las situaciones puede haber un resultado. Sí, amén. 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 Si juntamente con Él padecemos, juntamente con Él seremos glorificados. Otro día vi una frase que decía lo siguiente: no cross, no throne. ¿Qué quiere decir? Si no hay cruz, tampoco habrá trono para reinar con el Señor. Hoy todo el mundo quiere, yo quiero reinar con el Señor, yo quiero sentar en el trono con el Señor. Muy bien. Hay que pagar un precio. Hay que tomar la cruz hoy, amén, para en aquel día poder reinar con el Señor. Amén. Entonces, cross hoy día, throne aquel día. Amén. Hoy tomamos la cruz con el Señor, aquel día también vamos a reinar con el Señor. ¿Quién va a reinar con el Señor? Los hijos maduros. ¿Verdad? Si usted no madura, no puede reinar. Jamás. Si no cumples 18 años, no puede reinar. Usted no puede ser un hombre de barba, ¿verdad? Grande, donde aún le tiene que hacer La chupeta. Dale sus chupetas, no. O sea, tenemos que madurar. Amén. Dale biberón. Como hijos de Dios debemos madurar. Amén. 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 ¿Ganaron, hermanos? Amén. ¿Ganaron esa visión? Y amén. Aleluya. ¿Entendieron bien la palabra del Señor? Amén. Amén. Que el Señor pueda aún hablar con ustedes en sus corazones, ustedes puedan asimilar esa palabra de Dios y que eso pueda dar un norte a nuestras vidas con el Señor, estando más claros ahora que mi destino es la filiación. Amén. 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 Pregúntale, hermano, que está atrás: hermano, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Responda: mi destino es la filiación. La filiación. Amén. Es su destino, hermano. La filiación. Amén. Entonces quisiera pedir que hagamos una oración de 2 en 2. Ore con quien está a tu lado. Amén. Vamos a orar de acuerdo a lo que el Señor nos habló en esta noche a través de su palabra. Amén. Que el Señor siga hablando.